Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión haremos algunas propiedades que tienen que ver con el ángulo entre dos vectores y también algunas propiedades que tienen que ver con cómo expresar un vector en función de una base ortonormal. Veamos lo siguiente. Aquí ya me adelanté y escribí la definición de lo que es una base ortonormal. La definición dice que una base ortonormal de R2 es una pareja de vectores unitarios y perpendiculares entre sí. Es muy fácil entender lo que es una base ortonormal. Si tengo el vector U, que está en el círculo unitario de R2, es decir, en la esfera de dimensión 1, si tengo el vector U, simplemente por el hecho de que ese vector está en el círculo unitario, ya por definición tiene norma 1. Ahora, si elijo un vector que sea perpendicular a U, como en este caso V, en esas condiciones se está cumpliendo que U y V ambos son vectores unitarios, pues pertenecen al círculo unitario y son perpendiculares entre sí. Es decir, en estas condiciones, estos dos vectores U y V están formando una pareja de vectores perpendiculares entre sí y unitarios, por lo que son una base ortonormal. Entonces, a partir de eso, podemos empezar a demostrar el siguiente teorema. Veamos, el teorema dice, sean U, V una base ortonormal de R2, entonces se tiene que para todo punto X que está en R2, podemos escribir a ese vector X como combinación lineal del vector U y del vector V, en donde los escalares son estos números específicos. Es decir, la ventaja que nos da este teorema es básicamente que nos dice que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de una base ortonormal de manera muy sencilla. ¿Cómo? Así se calculan los escalares adecuados. Ahora, para hacer esta demostración, aquí escribimos demostración. Para hacer esta demostración, recordemos lo siguiente. Yo sé que si tengo un vector U y un vector V, simplemente con el hecho de que sean linealmente independientes, es decir, que sean distintos, que no sean uno múltiplo del otro, simplemente con el hecho de que sean linealmente independientes, yo puedo, para todo X que está en R2, expresar a ese X como combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, para todo X se tiene que hay un S que multiplicado o escalado por el vector U más T veces el vector V me da X. Esto para algunos S y T que están en los reales. Es decir, nosotros ya asumimos que esto es cierto. ¿Sale? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer lo siguiente. Fíjense, si simplemente hago el producto punto con el vector U en esta ecuación, es decir, voy a hacer el producto punto de X con U y por lo tanto tengo que hacer el producto punto de esta expresión con U. Veamos qué pasa. De este lado distribuyo el producto punto y me queda S multiplicado por U, producto punto con U, más T multiplicado por V, producto punto con U. Pero recordemos que la norma de un vector es igual a la raíz cuadrada de U, producto punto con U, o de manera equivalente, la norma al cuadrado es igual a U, producto punto U. Y también recordemos que U perpendicular a V, si y solo si su producto punto es cero. Es decir, si nos fijamos, aquí yo tengo en este momento que el vector U y el vector V son una base ortonormal. Eso quiere decir que U producto punto U es la norma al cuadrado del vector U, pero como el vector U es unitario, entonces esto me da un 1.
Ahora, UV producto punto U, como es una base ortonormal, yo sé que son perpendiculares entre sí y por lo tanto esta parte me da 0. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto que aquí me va a sobrevivir la S por 1 y la T se va a eliminar porque se está multiplicando por 0. Entonces, simplemente esto me da que S es igual a X producto punto con U. De igual manera, puedo hacer lo siguiente. Si ya tengo esta parte, simplemente porque me falta espacio, le borramos aquí y ahora, en lugar de hacer el producto punto con el vector U, vamos a hacer el producto punto con el vector V. Entonces me quedaría X producto punto con V es igual a S veces U más T veces el vector V. Y ahora hacemos el producto punto con el vector V. Nuevamente, repetimos los cálculos. Esto me queda S multiplicado por U producto punto V más T V producto punto V. Nuevamente, utilizando estas propiedades, es fácil ver que como U y V son perpendiculares entre sí, ahora este se cancela y ahora este es la norma del vector V al cuadrado y por lo que me da un 1. Es decir, ahora esto me va a dar igual a T. Es decir, T es igual a X producto punto con V y ya teníamos que S es igual a X producto punto con U. Por lo tanto, ya podemos decir que si yo quiero escribir al vector X, lo puedo escribir como S veces U, donde S es X producto punto U, es decir, ya puedo decir que X es igual a S, que es X producto punto con U, multiplicado por el vector U, más T veces el vector V, pero el vector T pero el escalar T es X producto punto con V multiplicado por el vector V. Es decir, ya llegamos al resultado que queríamos. Si nos fijamos, para hacer esta demostración, lo fundamental fue partir de que ya sabemos que siempre un vector se puede escribir como combinación lineal de dos vectores y lo único que se necesita es que esos dos vectores sean linealmente independientes. Como ahora teníamos que esos dos vectores forman una base, en particular son linealmente independientes y por eso pudimos aplicar este procedimiento. Entonces, insisto, aquí la ventaja es que si yo quiero escribir a un vector X como combinación lineal de una base ortonormal, este teorema me dice de manera concreta cómo calcular los escalares que yo necesito para representar a mi vector X. Este, digámoslo así, es el primer resultado. Enseguida vamos a hacer algunos corolarios que se empiezan a desprender de esta propiedad. Entonces, veamos el siguiente corolario. Veamos, ya tenemos aquí escrito el corolario que vamos a demostrar. El corolario dice lo siguiente: si tengo dos vectores U, V que pertenecen a mi círculo unitario o a mi esfera de dimensión 1 y alfa representa o es el ángulo entre los dos vectores U, V, entonces se cumple que el producto punto de U con V debe de ser el coseno del ángulo alfa. Entonces veamos, supongamos o digamos que U es este vector y V es este vector. Entonces estamos nombrando a alfa el ángulo entre esos dos vectores. Si nos fijamos ahorita, solamente nos estamos fijando en alfa como el ángulo sin sentido, solamente su magnitud. No estoy poniéndole ningún sentido al ángulo alfa. Ahora, si nos fijamos, podemos aplicar el teorema anterior. El teorema anterior dice que cualquier vector X
se puede expresar como X producto punto U por U más X producto punto V por V, y que tú necesitas que U y V sean una base ortonormal. Ahora fijémonos lo siguiente. A partir del vector U, yo puedo considerar el vector U ortogonal, es decir, en mi figura, si este es el vector U, este que está aquí es el vector U ortogonal. Y si nos fijamos, obviamente por definición, U y U ortogonal son perpendiculares entre sí. Y además, como U está en el círculo unitario, pues su ortogonal sigue también estando en el círculo unitario. Es decir, estos dos vectores son una base ortonormal y por lo tanto pueden ser los vectores que me sirven como U y V, es decir, U seguirá siendo U y U ortogonal ahora será el vector V. Ahora, como aquí yo puedo poner cualquier vector X, el vector X que vamos a poner es precisamente el vector V. Es decir, lo que vamos a hacer es expresar al vector V como combinación de la base ortonormal U y U ortogonal. Eso quiere decir que nos va a quedar V producto punto con U multiplicado por el vector U más V producto punto U ortogonal multiplicado por el vector U ortogonal. Ahora veamos lo siguiente. Para avanzar vamos a necesitar meter coordenadas. Digamos que el ángulo que forma U con el eje de las X es teta y digamos que el ángulo que forma V con el eje de las X es epsilon. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que U es igual a coseno de teta, seno de teta. Ahora, U ortogonal, ¿qué coordenadas va a tener? Sabemos que el ortogonal es menos el seno de teta, coseno de teta. Es decir, es muy fácil sacar las coordenadas del vector ortogonal porque tenemos las coordenadas del vector del cual proviene el ortogonal. Y finalmente, pues también es fácil ver que el vector V, como epsilon es su ángulo, pues el vector V tiene coordenadas coseno de epsilon, seno de epsilon. Ya con estas coordenadas podemos empezar a calcular esta parte que está aquí. Es decir, yo voy a tener a V producto punto U. V es coseno de epsilon, seno de epsilon, producto punto con U, que es coseno de teta, seno de teta, multiplicado por el vector U, más, ahora me va a quedar V producto punto con U ortogonal. V es coseno de epsilon, seno de epsilon, producto punto con U ortogonal. U ortogonal es menos el seno de teta, coseno de teta, multiplicado por U ortogonal. Aquí está. Ahora, ya se hizo extensa la expresión, pero simplemente es cuestión de seguir haciendo los cálculos. Sigamos. V es igual a coseno de epsilon por coseno de teta, coseno de epsilon por coseno de teta, más seno de epsilon por el seno de teta, y todo eso multiplicado por el vector U, más, ahora vamos a poner coseno de epsilon menos seno de teta, va a quedar menos el coseno de epsilon multiplicado por el seno de teta más el seno de epsilon multiplicado por el coseno de teta, multiplicado a su vez todo eso por U ortogonal. Ahora, aquí ya nada más es cuestión de darnos cuenta que lo que me queda dentro de este paréntesis y lo que me queda también dentro de este paréntesis no son otra cosa más que el coseno
y el seno de la resta de ángulos. Es decir, si nos fijamos y vemos esta expresión, entonces es fácil darse cuenta que esta expresión corresponde con coseno de epsilon menos teta. Simplemente hay que verlo y no es difícil darse cuenta que a partir de esta identidad, que es la identidad conocidísima de la suma y resta de ángulos, y esta también, esto que está aquí dentro simplemente es coseno de epsilon menos teta, que me está multiplicando a u. Ahora aquí me queda seno de teta. Aquí me faltó poner es seno de epsilon coseno de teta. Aquí me queda seno de epsilon coseno de teta menos coseno de epsilon seno de teta. Es fácil ver que nuevamente utilizando esta identidad, pues esto que está aquí es el seno de epsilon menos teta multiplicado por u ortogonal. Ahora simplemente sigamos haciendo las operaciones. Ahora, aquí, ¿qué nos conviene darnos cuenta? Según nuestro dibujo, si a epsilon le quito teta, precisamente eso es alfa. Es decir, aquí me queda que v es igual a coseno, pero epsilon menos teta es precisamente alfa, coseno de alfa multiplicado por el vector u más seno de epsilon menos teta. Epsilon menos teta obviamente es alfa, entonces me queda seno de alfa multiplicado por u ortogonal. Entonces tenemos esta expresión. Ahora, en esta expresión voy a hacer el producto punto de ambos lados con el vector u. Entonces, del lado izquierdo me va a quedar u producto punto v es igual a coseno de alfa por u más el seno de alfa por u ortogonal, y todo eso hacer el producto punto con el vector u. Aquí ya nada más es cuestión de seguir desarrollando esta expresión. Aquí me da coseno de alfa multiplicado por u producto punto u más el seno de alfa multiplicado por u ortogonal producto punto u. Ahora, u es un vector unitario, por lo tanto, u producto punto u es la norma al cuadrado de u, que sabemos que es 1. U y u ortogonal son vectores perpendiculares, por lo tanto, su producto punto es 0. Entonces, si nos fijamos, todo este término, todo el segundo término se cancela y solamente me queda coseno de alfa por 1 y por lo tanto me queda u producto punto v igual al coseno de alfa, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, hemos terminado de hacer este corolario. ¿Sale? Este corolario es interesante porque la lectura que le podemos dar es el número o el valor real que me arroja el hacer el producto punto entre dos vectores es el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Entonces, en gran medida, el producto punto entre dos vectores me da información acerca del ángulo entre esos dos vectores, lo cual ya sabíamos porque, por ejemplo, si dos vectores son perpendiculares entre sí, es decir, si su ángulo es de 90 grados, es porque su producto punto es 0. Entonces, le dejo hasta ahí con esta observación y haremos un segundo corolario. Ya escribí el corolario. De hecho, escribí 2 corolarios de una vez porque nos puede alcanzar perfectamente el espacio para hacer ambos corolarios con este pizarrón, digámoslo así. Entonces, veamos. Por un lado, ya tenemos que u producto punto v es igual al coseno de alfa, donde alfa es el ángulo entre el vector u, v, y además se tiene que cumplir que esos vectores pertenecen
al círculo unitario. Es decir, bajo estas condiciones acabamos de demostrar que el producto punto de los dos vectores es igual al coseno del ángulo entre ellos. Ahora, queremos hacer este corolario. Este corolario dice que si tenemos dos vectores u, v de R2 y donde nuevamente alfa es el ángulo entre ellos, entonces el producto punto de los vectores es igual al producto de sus normas multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. Si se fijan, este corolario, o si nos fijamos, este corolario se puede desprender muy fácilmente a su vez del que ya acabamos de probar. Si se fijan, la diferencia entre esta propiedad y la que acabamos de probar es que en la anterior nos pedían que los dos vectores tuvieran norma 1, es decir, que estuvieran en el círculo unitario, y ahora no nos piden tal cosa. Los dos vectores pueden tener cualquier norma, son dos vectores que están en R2. Entonces, fijémonos, si yo a estos dos vectores que no sé cuánto vale su norma, es decir, su norma no tiene por qué ser 1, si yo a estos dos vectores le quisiera aplicar la propiedad anterior, lo que tengo que hacer es normalizar los vectores. Es decir, a partir del vector u, puedo considerar ahora al vector u dividido entre su norma. Es decir, este nuevo vector es un vector que pertenece a el círculo unitario. De igual manera, el vector v dividido entre su norma también pertenece al círculo unitario y por lo tanto a este vector y a este vector sí les puedo aplicar el corolario anterior. Es decir, puedo decir que el primer vector, que es u dividido entre su norma, producto punto con mi segundo vector, que es v dividido entre su norma, es igual al coseno de alfa, donde alfa sigue siendo el ángulo entre los vectores. Es obvio que el ángulo entre u y v pues sigue siendo el mismo ángulo que entre estos dos vectores, porque lo único que hice fue normalizarlos. Entonces, esta propiedad es válida. Y de aquí ya nada más lo que tenemos que hacer es estos números, como están dividiendo, pasarlos multiplicando y me va a quedar u producto punto v es igual a la norma de u por la norma de v por el coseno de alfa. Y es todo, ya acabamos de hacer ese corolario. Entonces, si vemos, en realidad sí está muy sencilla. Procedamos ahora a hacer el siguiente corolario. El siguiente corolario, si nos fijamos, es la desigualdad de Schwarz. Esta desigualdad ya la probamos previamente. Cuando probamos las propiedades que tiene la norma o el producto punto de los vectores, ya probamos esta propiedad. Sin embargo, también la podemos probar ahora como corolario. Este corolario, esta propiedad, se puede ver como corolario de esta propiedad. Y veamos que es muy sencilla. Si nos fijamos, la propiedad anterior es válida para cualesquiera vectores en R2 y esta también. Por lo tanto, para estos dos vectores que están en R2, es válido decir que u producto punto v es igual a la norma de u por la norma de v por el coseno de alfa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Apliquemos valor absoluto de ambos lados y por lo tanto me va a quedar el valor absoluto del producto punto del vector u con el vector v es igual a la norma. Ya no es necesario aplicarle el valor absoluto porque ya es positivo y simplemente me queda el valor absoluto del coseno de alfa. Lo único que hice fue de aquí para acá aplicar valor absoluto. Pero si nos fijamos, el valor absoluto del coseno de alfa tiene que ser menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque el coseno sin valor absoluto está entre menos 1 y 1. Con valor absoluto, el coseno está entre 0 y 1. Eso quiere decir que esta parte es
como el valor absoluto del coseno de alfa es menor o igual a 1, entonces toda esta expresión que está aquí me queda norma de U por la norma de V multiplicada por 1. Esta desigual, el 1 acota superiormente a este valor absoluto. Y ya terminé, por lo tanto, entonces puedo decir que el valor absoluto de U producto punto V es menor o igual que la norma de U por la norma de V multiplicada por 1, que simplemente me queda así. Ahora, otra cosa que podemos darnos cuenta de aquí, de hecho, otra propiedad que se va a desprender de esta parte es la siguiente. Aquí la voy a escribir. Como tenemos que esta propiedad se cumple, entonces fácilmente podemos decir que entonces el coseno de alfa, ¿a quién es igual? Es igual a U producto punto V dividido entre la norma de U por la norma de V. Ahora, si yo quiero despejar a alfa, le tengo que quitar el coseno, por decirlo de alguna manera. Y sabemos que para hacer eso necesitamos aplicar arco coseno. Si aplicamos arco coseno de ambos lados de esta igualdad, el arco coseno se va a cancelar con el coseno, solamente me va a quedar alfa del lado izquierdo y del lado derecho me va a quedar arco coseno de ¿quién? De U producto punto V dividido entre la norma de U por la norma de V. Es decir, a partir de esta expresión yo puedo saber que si quiero conocer el ángulo alfa entre dos vectores, ese ángulo lo puedo conocer aplicándole arco coseno a U producto punto V dividido entre el producto de las normas de los dos vectores. Esta expresión nos permite dar una definición operativa del ángulo entre dos vectores. Eso es lo que haremos enseguida. Ya está la definición. Veamos, la definición dice, dados los vectores no nulos, es decir, no se vale que U sea el vector 0, no se vale que V sea el vector 0, en general, estos vectores que estén en Rn, vamos a definir el ángulo entre ellos de la siguiente manera. El ángulo entre el vector U y el vector V, por definición, es igual al arco coseno de U producto punto V entre el producto de las normas de los vectores. Entonces, como ya vimos, acabamos de ver que esta fórmula se desprende del razonamiento que hicimos. Es decir, si ahora yo tengo el vector U y tengo, por ejemplo, el vector V, yo lo que quiero hacer es calcular cuánto vale este ángulo alfa. Este ángulo alfa yo lo puedo calcular haciendo esta operación y al resultado que me dé, sacándole arco coseno de ese número. Entonces, es bastante sencillo de hacer y nada más está ahí como herramienta. Para finalizar, vamos a hacer un par de ejemplos con lo que acabamos de aprender en esta sesión. Voy a escribir los ejemplos y los vamos a resolver. Ya está, acabo de escribir los ejemplos que vamos a resolver. Son ejemplos bastante sencillos, simplemente lo hacemos para practicar. El primer ejemplo nos dice, te doy el vector U que tiene coordenadas 3/5, 4/5 y el vector V que tiene coordenadas -4/5, 3/5. Lo que tienes que hacer es escribir al vector X que tiene coordenadas 6,4 como combinación lineal de U y V. Ahora, a partir del primer teorema que demostramos en esta sesión, sabemos que X se puede escribir de la forma X producto punto U multiplicado por U más X producto punto V multiplicado por V y se necesita que U y V
formen una base ortonormal, es decir, sean perpendiculares entre sí y ambos tengan norma 1. Es fácil darse cuenta precisamente si esta coordenada la pasamos para acá con signo negativo, queda así, y si esta coordenada la pasamos para acá, queda así. Es decir, visualmente es evidente que U es perpendicular a V. Ahora, restaría probar que la norma de U y la norma de V ambas valen 1. Esa parte la dejamos a su vez como ejercicio porque es un tema anterior, digámoslo así. Es decir, ahorita nosotros solamente digamos la norma de U es igual a la norma de V y vale 1. Faltaría calcularlo, pero es bastante sencillo y sí se cumple. Y además, U es perpendicular a V, es decir, sí son una base ortonormal y por lo tanto puedo aplicar este teorema. Es decir, puedo decir que X, que tiene coordenadas 6, menos 4, debe de poderse escribir como X producto punto U, pero X es el vector 6, menos 4, producto punto con el vector U, que tiene coordenadas 3 quintos, 4 quintos, multiplicado por el vector U. Ahorita lo voy a dejar simplemente así como U todavía, más el producto punto de X con V. X es 6, menos 4, producto punto con el vector V, que es menos 4 quintos, 3 quintos, multiplicado por el vector V. Ahora, solamente es cuestión de realizar las operaciones. 6 por 3, 18 quintos, 4 por 4, menos 16 quintos. Eso es lo que me da el producto punto de estos dos vectores, multiplicando al vector U, más 6 por 4, menos 24 quintos, 4 por 3, 12, menos 12 quintos. Esto es el producto punto de los dos vectores multiplicando al vector V. Es decir, que me queda 18 menos 16, 2 quintos, que multiplica al vector U, donde el vector U es el vector 3 quintos, 4 quintos, más menos 24 menos 12, menos 36 quintos, que multiplica a el vector V, pero el vector V tiene coordenadas menos 4 quintos, 3 quintos. Ahora, hasta ahí ya hemos logrado lo que queríamos, lo que nos pide el ejercicio. Este vector lo hemos expresado como combinación lineal del vector U y del vector V. Hemos encontrado que el valor S que necesitamos vale 2 quintos, el valor T que necesitamos vale menos 36 quintos. Hasta ahí llegaría el ejercicio. Si uno quiere verificar que esto está bien hecho, pues hay que todavía restaría hacer esta operación, sumar los vectores y al vector que debemos de llegar al final es 6, menos 4. Entonces, yo diría, verifícalo, ¿sale? Entonces yo hasta ahí lo voy a dejar porque eso es lo que pide este ejemplo. Procedamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, te doy dos vectores, el primer vector tiene coordenadas 1, raíz de 3, el segundo tiene coordenadas raíz de 3, 1. Calcula el ángulo entre esos dos vectores. Acabamos de ver que para calcular el ángulo entre dos vectores, si alfa representa el ángulo entre el vector U y el vector V, acabamos de ver que alfa es igual al arco coseno de U producto punto V
dividido entre la norma de U por la norma de V. Ahora, debemos calcular esta operación, debemos de hacer esta operación. Finalmente aquí vamos a necesitar una calculadora porque hay que calcular el arco coseno, pero esta parte sí la podemos hacer. Vamos a hacer el producto punto de U con V. El vector U es 1, raíz de 3, el vector V es raíz de 3, 1. Ahora, si nos fijamos, 1 por raíz de 3 me queda raíz de 3 más raíz de 3. Esto me va a quedar 2 veces la raíz de 3. El producto punto de los dos vectores es 2 veces la raíz de 3. Ahora, para calcular la norma de U, yo lo que tengo que hacer es la norma de U. Sabemos que la norma de un vector es igual a la raíz cuadrada de U producto punto con U. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, la norma de U es igual a la raíz cuadrada de U producto punto con U, que es 1, raíz de 3, producto punto con 1, raíz de 3. Esto es la raíz cuadrada, 1 por 1, 1. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. 1 más 3, 4. Su raíz cuadrada es 2. Es decir, la norma de U da 2. La norma de V, si nos fijamos, me va a quedar prácticamente las mismas operaciones. Ya no lo voy a hacer, es muy fácil de hacer y también da 2. ¿Sale? Con esto tenemos las herramientas que necesitamos. Es decir, alfa es igual al arco coseno de ¿quién? Del producto punto de los vectores que nos dio 2 por raíz de 3 dividido entre el producto de las normas, que es 2 por 2. Es evidente que este 2 se cancela con este 2 y lo que tenemos que hacer es calcular el arco coseno de raíz de 3 entre 2. Con la calculadora hacemos el arco coseno de raíz de 3 entre 2 y nos da 30 grados. Es decir, el ángulo entre el vector U y el vector V, en este caso vale 30 grados. ¿Sale? Si graficamos los vectores, va a ser evidente que efectivamente el ángulo entre ellos vale 30 grados. Pues le voy a dejar hasta aquí. Soy Jorge Alonso y fue un gusto estar con ustedes en esta sesión. Hasta luego.